Entonces voy a ir de la siguiente manera. Vamos a acotar, ¿ya? Decimos, ¿cuánto vale H? 8,75, H medio es 4. Entonces 4 más o menos por aquí. Aquí tengo 10. 4 estaría por aquí, ¿no? Entonces está por aquí. Tendríamos el valor de H medios. El valor de H estaría por aquí. El valor de H. Después, 2H, 17.5, más o menos por aquí. Más o menos por aquí. Dos H. Listo. Ahí vamos a ir acotando. Vayamos colocando. En un primer puntito. El viento más fuerte para 0 H medios menos 0,90. Entonces voy a colocar aquí hacia arriba. Ahí. Menos 0,90. Listo. El siguiente viento. Lo haremos con otro color. Tenemos otra vez menos 0,90. Se está replicando. Pero lo voy a hacer con otro color para que se mantenga ya. Y no nos confundamos. Menos 0,90 está por aquí otra vez. El siguiente viento es menos 0,5. Aquí otro colorcito. Más o menos por aquí. Menos 0,5. Y el último es menos 0,3. Hablo con color verde. Tal vez no verde, porque vamos a confundir con otro color plomito. Y con este. Menos 0,3. Menos 0,3. Ya está. Y tengo mi esquema de carga de viento del techo. Ahora, al igual que en el caso anterior, y si bien jóvenes, tenemos otra vez dos valores, son parejitas, ¿no? Y es exactamente lo mismo. Han puesto para que interpolemos, pero el viento realmente cuando se mide, como viene en ráfagas, a veces le sale un valor grande y a veces un valor más pequeñito. Al igual, ¿cuál es más crítico? No sabemos. Puede ser que con la carga viva y la carga de granizo sea más crítico y el valor más pequeñito. Entonces sería como el caso 1, ¿no? Entonces el caso 1, tal vez para no confundir caso 1, caso 2, que sea caso 3, ¿no? Así le pondremos caso 3. Esto déjeme modificarlo por aquícito. Así les vamos a llevar. Copy. Ya veremos. Este sería el caso 3. Como lo que hemos puesto. Caso 3, ya, con rojito. Caso 3. Caso 4. Caso 4. Aquí, ¿qué va a cambiar? Que todo va a ser constante y va a ser menos 0,18. Todo constante. Ahí pondremos B. Ya está. Entonces tenemos los 4 casos principales de la carga de viento en techos. En paredes ya tenemos aquí arriba. En paredes tenemos tanto para este, oeste y norte-sur. Realmente habría que montar en una sola gráfica todito.
los 4 casos, habría que colocarle, para tenerlo todo ya definido, ¿sí? Y eso ustedes ya lo van a dibujar. Aquí ahí me da el tiempito para poder hacer ese dibujo, ¿entienden? O sea, porque para el caso 1, lo que pasaría de los muros, que faltaría para, en este caso, el viento este-oeste. Aquí en los muros faltaría esto. Faltaría para este-oeste, faltaría barlovento, o sea, de izquierda a derecha, 0,8, sotavento, menos 0,3 y los laterales, menos 0,7. ¿Cómo digo los laterales? Como esta vista en planta que habíamos dicho, que está aquí, ¿no? Como está en planta. Estos dos. Lo mismo, lo propio para el caso del caso 2. No va a cambiar lo de los muros, no va a cambiar para ambos casos, porque es el mismo viento, solo varía en el techo un poquito por el tema del ángulo. Y para el caso 3 y 4, el viento lo tomaríamos como sud-norte. En el muro a barlovento, donde golpea el viento, 0,80. Sotavento menos 0,50 y laterales igual menos 0,7. La gráfica, ¿sí? Eso habría que hacerse esa gráfica. Hacer la gráfica completita con todos los valores de presión es importante para que uno se dé cuenta clara cómo está funcionando el tema este. Claro y conciso, ¿sí? ¿Se entiende? Eso hay que hacer. Por si acaso, igual aquí voy a colocar el viento interno para que no nos olvidemos nunca. Más menos 0,55, porque hemos clasificado el viento, la estructura como parcialmente cerrada. Algún colega que es más exquisito se fija y dice, mira, yo por las aberturas del edificio, para un eje es parcialmente cerrado, para otro eje es cerrado o es parcialmente abierto. Eso es ya hilar muy fino. Yo creo que si tenemos ambos casos, el más crítico siempre va a ser el caso de parcialmente cerrado, más o menos 0,50, que así lo van a hacer, ¿ya? Ahí está. Entonces ya tenemos todito el cálculo de C sub P. Vayamos al procedimiento que estábamos viendo. En el procedimiento que estábamos viendo, para no perder el hilo, aquí estábamos. Fíjense, hemos calculado C sub P, con todo lo que hemos ido avanzando, ¿sí? Ahora, por último, dice el paso 7, calcule la presión del viento, P, en cada cara del edificio, en cada superficie del edificio. Puede ser muro, puede ser techo. Y para los 4 casos que acabamos de colocar. Dice ecuación 27.3.1. Voy a irme a la norma entonces, ¿ya? Primeramente copiaré paso 4, le coloco 7. Han podido hacer la planilla hasta la anterior clase, lo que había puesto, lo que había publicado en PDF. Han podido hacer. Aún falta acabar, ingeniero. Ya. No. Ya. En este caso, vamos a ir a la norma a copiarnos la ecuacióncita. Aquí. Capítulo 27. Y aquí tenemos. Dice para edificios cesados o parcialmente cesados, rígidos y flexibles. Este es. Es la ecuación, si se fijan, es interesante, la voy a copiar también. Con toda la explicación sería bueno copiar, pero bueno, no importa. Es que voy a copiar ya. Es muy grandecito. Para mí, si hay un problema con la traducción del inglés, pueden fijarse la norma boliviana. Ahí está igualito, no varía ese criterio de definición por si acaso, ¿ya? Voy a copiarlo aquí. Entonces, si se dan cuenta, esta ecuación de cálculo toma en cuenta 2 parámetros. Que podría llamarle a toda esta parte como el parámetro externo del viento y aquí el parámetro interno del viento, ¿ya? En este caso, si yo hablo, por ejemplo, la ecuación va a variar, ¿no? Si hablo de muro, póngase muro a barlovento, ¿cómo cambia la ecuación? Se tiene que escribir así, ¿no? P igual a, sería Q sub Z o sub H, si es muro a barlovento.
Q sub Z, ¿verdad? Porque varía con la altura. Factor de ráfaga por C sub P que acabamos de encontrar para muro A Barlovento. Para muro a Barlovento, ¿ya? Menos, dice. Ahora este valor de QI como cambio. Eso les quiero explicar. Dice, QI, dice, igual a QH para muros a Barlovento. Muros laterales y muros en sotavento. Y techos, dice, en edificaciones cesadas. Y dice, para presión negativa, para la evaluación de presión negativa, edificios parcialmente cesados. O sea, para todos los casos de muros, pero para el techo, para evaluar, dice, el signo negativo, la presión negativa, el menos 0,55, con las palabras, utilice usted, dice, QH. Ahora, QI va a ser QZ, dice, para la evaluación de edificios, para la evaluación de presión interna, perdón, edificios parcialmente cesados, donde Z se define como el nivel de la abertura más alta en el edificio, o sea, de la ventana más alta del edificio, esa va a ser la altura H, ya no va a ser la altura del techo, sino va a ser la altura de la ventana o de la abertura más grande del edificio, ¿sí? En el cual se ve afectada por la presión interna positiva, ¿sí? Entonces, usualmente los colegas y la norma antigua clasificaba como lo mismo ambos dos, ¿no? En lo particular, si tú tienes un edificio con ventanas en el último nivel, entre el centro del techo y la altura de la última ventana tampoco hay tanta diferencia. Podrías tomarte MQ, valor de QH. No había mucho problema. Ya para esa definición. Entonces aquí lo voy a colocar, si es puro, de hecho, que para muros siempre va a ser QH, ¿verdad? Por el parámetro GCPI, que es un solo valor, decíamos, ¿no? Ahora vamos a reemplazar. Haremos un calculito y el resto ustedes lo hacen. Eso hay que hacerlo en Excel esto. Es mejor hacerlo en Excel para tenerlo ya listo, ¿ya? Haremos el cálculo de este. P igual a cuánto. QZ. ¿Dónde está Z? Z está por aquí arribita. La presión de velocidad del viento. Vamos a bajar aquí. Entonces esto, y lo voy a copiar de esta manera. Todo esto. Control C. Vámonos. Control V. Entonces, mejor que este P, como no es un solo número, lo que tenemos es muro a Barlovento, que tiene varias alturas, sí o sí tengo que hacer un cálculo en tablita, en planilla. Entonces, yo voy a continuar aquí y directamente, esa tabla, por ejemplo, hay colegas que hacen todos los cálculos y lo colocan aquí, ¿no? Colocan G, colocan todo. Yo aquí, por ahorrarme espacio nomás, como tengo todo así, va, le voy a poner directamente el valor de Q, de P directamente. Igual va a estar este Newton entre metro cuadrado, ¿ya? Hagamos el primer calculito para este, ¿ya? Sería 348 multiplicado por G, 0.85, multiplicado por C sub P. ¿Cuánto vale C sub P para muro Barlovento? Siempre vale más 0.8, más 0.8. Listo. Menos, dice, Q sub H. Q sub H, ¿cuánto es? Aquí es H, ¿no? Este es el valor de H. Vale 390 era. ¿Cuánto era? No se ha copiado bien esta parte. Al copiar se me ha borrado. 300. ¿Dónde está? 98. 398. Aquí vamos a poner como está. 398. Listo. Entonces, quedaría de los 398 más menos 0.55. Es que con este cálculo voy a tener dos valores. Un valor aquí y un valor para acá. El signo puede ser y debería ser positivo en ambos casos. Vamos a revisar, ¿no? ¿Alguien me colabora con este, por favor? El cálculo yo lo voy a hacer también acá. Mi calculadora.
Con el más me sale 1774 Ingeniero. Newton metro cuadrado, ¿verdad? Con el menos, vamos a revisar. $455.54. 455.54 newton sobre el metro cuadrado. O que sí, para que nos demos cuenta, para este es este, y para este positivo es este, ¿verdad? ¿Sí? Bien. ¿Con cuál voy a trabajar de los dos en mi modelo? Con los dos, pues, o sea, no hay de otra. Usualmente, obviamente, el muro, el más fuerte, porque es por harto, ¿no? Más fuerte, va a ser más crítico, pero yo realmente no sé y debo probar nomás los dos. Al fin y al cabo, en la computadora, en mi modelo matemático, soporta pues cualquier cantidad de valores y tomaré como casos, ¿no? Caso 1, con el viento más, o sea, con el positivo, 1774. Lo que sí, ojo, no me tengo que olvidar de combinar más con más y menos con menos. Eso es importante. O sea, lo que no me tengo que olvidar es esto, por favor, eso quiero que se quede muy clarito. Voy a abrir mis diapositivas porque ahí está la manera de entenderlo mejor esta parte del viento. Vamos a abrir mi PowerPoint. Está por acá la manera de entender esta parte. Denme un segundito. Esto es, ¿ya? Si el viento viene de izquierda a derecha, como está aquí mostrada en la figura, o sea, la presión en Barlovento, yo trabajo este muro a Barlovento, dice, para el primer cálculo, voy a trabajar con este valor que va hacia la derecha, que le voy a tomar en cuenta, como es a la derecha, sigue el mismo signo que el viento externo. Lo voy a tomar con el más 0,55, ¿se entiende? Con el más 0,55. Pero el techo también con más 0,55. Pero ya el techo a sotavento y el muro a sotavento lo voy a tomar con el signo contrario. Está aquí empujando, ¿verdad? Ya cuando vuelve el viento, todos los signos se van a volcar. De ahí viene el más menos. Por ese motivo es que se tienen que volcar los signos. Entonces, cuando yo trabaje todo con más, todo con más voy a trabajar en los valores que yo voy a tomar en cuenta, entraré en el techo. No puedo mezclar más y menos. Todo tiene que estar en orden. Por eso es interesante para darse cuenta este dibujo que está acá y el otro que está acá en el techo, caso 1 y caso 2. También se dibujan los muritos para tener ambos casos y así no equivocarse. No equivocarse, ¿ya? El primer calculito aquí está, del primer techo. Hagamos el último, a ver, para ver cuánto nos sale. Los demás intermedios lo van a hacer ustedes, ¿ya? Haré el último más. En este caso, 398 por 0.85 por más 0.80 menos 398, porque H no cambia, por más menos 0.55. Ahora vamos a ver lo que nos sale. De hecho, hemos dicho, el negativo va a ir con amarillo y el positivo con color celestito. A ver, veamos cuánto nos sale. 51.74, Inge. Ya, 51.74. El otro, por favor. 489,54. Ya. Ya está. Tenemos ambos valores, ¿no? Otra vez, para no equivocarme, siempre lo marcaremos para tenerlo clarito y no equivocarnos. Ahí está, ¿no? Listo. Eso sería en el techo. Los valores intermedios ustedes lo van a calcular, ¿no? Los intermedios. Mire un techo. ¿Qué les parece el techo en Barlovento? Que es el más complicado. El techo a Barlovento. Lo
ecuación no va a cambiar. Aquí, pero sí, ¿no? Es Kurzbach. En el techo ya no varía con la altura, ¿no? Es una sola altura, Kurzbach. Que es S sub P menos QI, que en este caso lo tomaremos como tenemos la altura de la ventana. H nomás, ¿ya? GSPI. Ya está. Aquí no voy a hacer tabla porque es un solo valor. Es un solo calculito. Entonces, la presión, ¿cuánto? Sería 398 por 0.85 por aquí, ya tengo que tomar en cuenta. Ah, y tengo que ver cuál voy a hacer, qué dirección. El caso 1 haré, pues, en el techo barlovento, comenzaré con el caso 1. Caso 1. Entonces, caso 1. Ya. Para el caso 1, nos fijamos en el techo, tenemos menos 0,91, ¿verdad? Menos 0,91. O sea, vamos con el menos 0,91. Menos 398 por más menos 0.55. Listo. De acá voy a tener dos valores otra vez. Ahora vamos a ver cuánto nos sale. Pueden colaborar, por favor, hacerlo más rápido. Yo estaré corrigiendo un poco aquí, hacerlo más bonito para que cuando se imprima esto quede bien. Ahora sí. ¿Cuánto nos queda? Menos 526.75. Ya, aquí sale menos 526.75. Eso es para el positivo, ¿verdad? Sí, Para el positivo. Entonces aquí, con este valor, tenemos este. Ahora, para el negativo. menos 88,95. Correcto, 88.95. Dame un segundo, solo para pintar, si no va a quedar tan bien. Menos 88.95. Listo. Newton sobre el metro cuadrado. Ya está. Gran diferencia, ¿no? Una gran diferencia. Pero ambos son succión también. Ambos jalan hacia arriba. Ambos. Es poquito esto, casi nada. Pero el otro sí es un valor no más interesante. Listo. Para los demás casos sí van a hacer. En el techo siempre es QH. No varía. ¿Por qué me doy cuenta de eso? Todo está en la gráfica de la norma, ¿no? Porque me he pegado la anterior vez aquí. Esto es la clave, para entender bien. En todo lo que es techos y muros laterales, también siempre es H. Es un solo cálculo. Solo en el muro son varios cálculos. Solo en el muro de barlovento. Eso. Ustedes tienen que acabar, ¿ya? Aquí van a acabar. Y van a acabar. Todos los casitos. Aquí van a colocar a acabar. Acaban de calcular los P's y en el programa, luego aquí ponemos todos los casos. Ahora, en la norma, en la ASCE tenemos combinaciones. Existen combinaciones. Esto es un poco difícil de entender a un principio, pero les vamos a explicar y después vamos a ver cómo hacemos, ¿ya? Vámonos a la SC ahora. Y lo ultimito. Hay una gráfica bien interesante. Luego de esto, y nos indica, pero ahorita, algunas combinaciones. Aquí están. Igual le llaman casos, ¿no? Tal vez puede confundir el número de caso. Está acá con lo que acabamos de hacer nosotros. Pero les voy a explicar, ¿ya? Dice la norma en su tablita, dice casos de diseño por viento, que tú tienes que considerar en tu cálculo, dice. Vamos a revisar. Dice, caso número 1 para la norma. El caso número 1 tiene dos subcasos. Déjenme copiar o agarrar mi lapicerito para explicarles mejor, para que se entienda.
Solo una vez voy a explicar, después ustedes ya tienen que, al hacer, se van a dar cuenta y van a poder interpretar. Entonces, vamos, adelante. Este caso 1 en realidad son dos subcasos. Este caso que está aquí, este que está aquí. ¿Qué quiere decir? Sin importar los ejes, aunque aquí le pone X y Y, es como que tienes estos ejes, ¿ya? Eje X y aquí el vertical eje Y, ¿ya? Se dice el viento va de izquierda a derecha. Aquí viene el viento. Viene el viento. En el eje X, dice. Viene justamente perpendicular a esta cara, ¿ya? A la cara lateral. Aquí no le pone B ni L, sin importar cómo tú lo tomes, es como tú le pones el eje X, digamos que es este o este, o norte o sur, no importa, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que dice? Hay que tomar en cuenta para el diseño de la estructura este viento, como está acá, ¿ya? En ese sentido. Este es muro a barlovento porque se le pone W, y este muro a sotavento porque se le pone L, ¿ya? Es un caso. El otro caso es cuando el viento viene en el eje Y. En esta figura vendría de esta manera. El viento en el eje Y. ¿Ya? En realidad el caso 1 no es solamente dos casos, son 4 casos, porque hay también la posibilidad que venga pues el viento de derecha a izquierda o de abajo hacia arriba, ¿se dan cuenta? Hay que ser 4 casos, pero si la estructura es simétrica, no hay necesidad, ¿no? Pero si es asimétrica, como casi siempre es, porque no es perfectamente igualito, tenemos que hacer los 4 casos, subcasos, digamos, izquierda, derecha, izquierda, arriba, adelante, hacia abajo, abajo, hacia arriba. Así hay que hacerlo, los 4 casos, ¿ya? Si es muy simétrico, como es nuestro ejemplo, basta con esto. Y se dan cuenta, esto ya lo hemos hecho nosotros, esto ya está hecho. Nos fijamos en nuestra hojita. En nuestra hojita ya está hecho, se fija. Es lo que hemos planteado. Es el este, oeste, norte, sur, lo que hemos planteado. Solo que dentro de esos 2 casos que están con la norma, hay unos subcasos que les hemos llamado caso 1, 2, 3, 4, porque la presión del viento va variando. Las ráfagas en el techo no son constantes, van fluctuando, ¿verdad? Hay subcasos. Tendríamos 2, aquí tenemos, para el caso 1 tenemos 4 casos. Si yo cogería este oeste, norte, sur, o sea, el eje X, derecha, izquierda, y el eje Y de abajo hacia arriba, se multiplicaría por 4, ¿verdad? Pero solo es invertir la figura. Este que está con rojo iría a la derecha y este que está con naranja iría a la izquierda. Solo es invertir la figura. Si es simétrico el ángulo, ojo, si varía el ángulo, hay que volver a calcular. Así de medio largo es este método. ¿Ya? Esto ya está hecho prácticamente. Lo que no está hecho es el caso número 2, que le llama así la norma, ¿ya? Déjeme explicarle para que me entienda. El caso número 2 es un viento, dice la norma, que no necesariamente es, pues, constante en el centroide. Esto simula o quiere simular un viento inclinado. Viento inclinado. ¿Acaso sí o sí va a venir el viento perpendicular a la estructura? No ve, no siempre. Es como en el letrero, ¿se acuerdan que venía céntrico, luego venía excéntrico, no? Aquí también ocurre lo mismo. Entonces, si el viento viene excéntrico, no toda la presión le va a echar al muro. Se ha calculado, en un caso crítico, dice 75% del viento en X en un barlovento, que vendría, digamos, en este sentido, así. Y 75% del sotavento. Pero aquí lo que se aumenta es un momento torsor. Este momento torsor, dice, se debe aplicar en el centro de torsión de la planta del edificio. ¿Con qué valor? Dice, tomando en cuenta una excentricidad de 15% del ancho. Recordar que B es la distancia perpendicular al viento. Entonces, más o menos 0,15% de este ancho en el eje X, tomamos en cuenta para esta ecuación que ya está definida, que es el torsor que hay que aumentarle al modelo. Esto para el viento en el eje X. Para el viento en el eje Y hay otra ecuación, igual es el 15% para esta vez del B del eje Y. Del B del eje Y. ¿Se entiende? Así hay que tomarlo. Es que esto no lo hemos hecho todavía nosotros. Habría que hacer esto también.
Lo propio para el caso número 3. El caso número 3 tampoco lo hemos tomado en cuenta. Ya. Aquí me equivoco al explicar esa partecita. No es viento inclinado, es un viento excéntrico. En este caso, es un viento excéntrico, o sea que no viene constante en el medio, sino viene exactamente con una inclinación, no viene exactamente en el medio. ¿Ya? Y es que el resultante está por aquí. Ahí está, aquí tenemos esta excentricidad E. Sí, se refiere a eso. Un viento que no viene exactamente en el medio, sino viene un poquito girado. Pero aquí, en el caso número 3, es un viento totalmente inclinado. Ahora sí, este sí es el viento inclinado. En este caso, 3, se considera el viento como inclinado, que viene, por como está en la figura, en esta inclinación, más o menos un ángulo de unos 45 grados. Y hay que distribuir el viento. Se distribuye una parte por acá, una parte por acá. ¿Cuánto vale? 75% igual dice del viento en el eje X, 75% del viento en el eje Y. Las bordes transversales, aquí tendríamos succión y succión. ¿Se dan cuenta? Entonces, tampoco tenemos, que hay que cargarlo. Pero este viento tiene 4 posibilidades. Que venga en el sentido, que venga en el sentido, que venga en el sentido y que venga en el sentido. Obviamente, si todo es simétrico, con que hagas una esquina y estás listo. Pero si el edificio no es exactamente simétrico, hay que hacer los 4 subcasos del caso número 3, que todavía no lo hemos hecho. Pero si se dan cuenta, todo depende del valor de P, que los P estamos calculándolos en esta hojita que hemos hecho en el OneNote. Solo es cambiarle y calcular los números para tener la presión externa, la presión del viento. ¿Se dan cuenta? Y por último, el caso más difícil de hacer es como un viento, una combinación del caso 2 y 3, que venga un viento inclinado y excéntrico a la vez. Y el valor numérico cambia de la presión del viento en el eje X y en el eje Y cambia. Entonces entraría este diagrama de viento más un momento torsor que toma en cuenta ambas excentricidades, una en el eje X y una en el eje Y. ¿Ya? Entonces ahí está, digamos, lo complicado de los casos. ¿Sí? Ahora yo les voy a decir la manera práctica de hacer esto. En estructuras livianas, comunes, no se suele hacer todo esto porque es bien complicado. En edificios altos es obligatorio. Yo diría medianos a altos o esbeltos. En ese tipo de edificios el viento tiene una alta incidencia en el comportamiento estructural. Sobre todo si son edificaciones medio asimétricas, tiene harta influencia. Y hay que nomás darle todos los tipos o las posibilidades de casos que puedan haber para poder hacer un análisis correcto y leer los esfuerzos de viento en los diferentes elementos, vigas, columnas y demás. ¿Sí? Si tenemos elementos simétricos y que no son muy grandes, como esta vivienda que he hecho, usualmente nos basta este caso 1 que acabamos de hacer con ustedes. Usualmente esto es suficiente, usualmente. Lo otro ya no se hace. Ahora, viendo esta complejidad, que eso ya apareció en la norma 2010, inclusive este tipo de análisis, les voy a mostrar cómo está la norma boliviana, para que podamos comparar un poquito y el último sacar una conclusión, ¿ya? Denme un segundito, es algo muy importante. Muy importante. Entonces, cachito, estoy buscando aquí mi archivito. Aquí está. Ahora sí. Lo voy a poner acá y vamos a ver qué dice de estos casos. Vamos a revisar, ¿ya? Van a ver que los valores de tabla son bien parecidos a los que hemos manejado con el cálculo que hemos hecho. Aquí, ZKH igual nos da acá. Lo mismo, solamente que aquí nos redondea, si se fija, a metros, nos da un poquito mejor. 5 metros, 6 metros, no nos redondea a pies, ¿no? Es una ventaja. Topografía. La ecuación, fíjense, de viento es igualita, solamente aparece el valor de I. Aquí, con esta fórmula, ya se modela lo que les decía la categoría de edificio.
es el factor de importancia. Aquí entra un valor numérico. Usualmente para edificios categoría 2, el valor de I vale 1. Si es categoría 3 o 4, el valor de I es mayor que 1. Ya en la norma norteamericana, el valor de I no se toma en cuenta, decíamos, porque ya las curvas de viento ya toman en cuenta el valor del factor de importancia. Es que en la norma antigua, 2005, como también en esta norma boliviana, hay que colocar el valor del factor de importancia. Es una pequeña modificación a lo que les he explicado y si lo quieren hacer sería fantástico. Notar que está aquí en error en cuanto al número 2, que es un exponente que debe estar por aquí, es Vita, ¿verdad? Pero es un detalle. Entonces vamos adelante para ver los demás casos. Aquí habla del capítulo 6, métodos simplificados, el método del capítulo 28 de la norma, que yo no lo voy a ver, el método que decía para edificios pequeñitos, no es muy bueno. Está otro método del capítulo 28 de la norma, 27, perdón, que es el método universal. Aquí tenemos SUP, significa aquí está en función de la relación H entre L, todo lo que hemos explicado hasta aquí. Solo que de norma normal, les digo, del 2005, 2010, 2016, van variando los coeficientes, se van corrigiendo. Entonces, tal vez está mejor nomás lo que hemos hecho tomar la norma 2016, porque eso es algo experimental, ¿no? Inclusive la 2022 debe que comparar para ver si hay alguna variación, ¿ya? Vamos adelante a los casos, que es lo que quiero mostrarles, los casos. Vamos con los casos. Ahí está, fíjense. En la norma boliviana vigente, habla de carga total y carga parcial, se le llama. Y nos da las siguientes figuras, fíjense. El caso 1 es el mismo caso 1 de la norma 2016. Este que ya lo tenemos calculado, ¿verdad? Ya está. Y su caso 2 es distinto. El caso 2 de la norma ya lo ha modificado. Y toma un caso parcial. Si se dan cuenta, no es exactamente igual que este caso de la norma, que es todo constante 75%, sino que agarra y dice una parte sí está al 100% y una parte está al 75%. Es más o menos tomarle como este caso 2, que tiene un momento torsor, porque va a haber excentricidad, ¿verdad? Aquí va a tener una carga, al hacer un equilibrio de fuerzas, aquí de seguro que no va a caer en el centroide del edificio, ¿no? Tal vez lo ha hecho más sencillo para no poner un torsor, pero se lo puede hacer en un modelo. Acá, aquí tengo, digamos, el eje del lado en planta, por acá estaría la resultante, ¿no? Por el tema de la incidencia de este valor contra este. Entonces estaría por acá a una excentricidad definida por esta relación de las fuerzas de viento, ¿verdad? Esto para el eje X y esto para el eje Y. Aquí no le ponen ni siquiera ejes, ¿no? Le ponen directamente valores así nomás definidos para que el calculista se dé cuenta si quiere ponerle X, Y, norte, sur, este, oeste, como desee, ¿verdad? Y solo hay dos casos, no hay más. Ya no nos da estos casos. A ver, aquí también aparece. Aquí también aparece este otro, ¿no? Aquí sí se parece mucho, lamentablemente. Se parece mucho a este. El caso 3 de la norma está exactamente igual, ¿no? 75%. Al caso 4, lo bueno es que ya no tenemos el torsor, solo tenemos este como quiebre de fuerzas que les decía que era para considerar un viento inclinado. Caso 4 de acá. Está aquí, ¿no? Solo que a diferencia de este cálculo, aquí hay un torsor que haría que estos valores modifiquen, ¿no? Bien. Ahora, en la práctica, en la praxis, yo les digo, para estructuras comunes y corrientes, convencionales, usualmente utilizamos siempre el caso 1, este caso, siempre. Los demás no se suelen verificar, pero como les digo, para verificaciones especiales, que sean esbeltas, vale decir que una dimensión en planta sea muy chiquita comparada con la altura, hay que hacer las pruebas respectivas. No nos podemos arriesgar, porque puede ser que con un caso 2, 3 o 4, tienda a tener elementos que estén fallando por el viento. O sea, no hay que tener ese riesgo de poder generar un colapso en la edificación. O sea, tenemos nada más que hacer el cálculo correspondiente. Yo para los proyectos comunes que vamos a hacer, como tingladitos, vamos a pedir el caso 1. Pero para edificaciones especiales, sí hay que hacer. Es necesario hacer todas las demás combinaciones. Al fin y al cabo, solo es un poco más de tiempo de hacer planilla, porque todo está en función de P. Y los P se hemos calculado ya con ustedes
en nuestra hojita, y eso les lleva a una hoja MATCAD o una hoja Excel, y solamente cambiar y poner los casos que están en la norma con unos porcentajes numéricos y calcular, ¿no? Y dibujarse para ubicarse como lo aplicaríamos en un programa. ¿Se dan cuenta? Yo en lo particular les voy a pedir siempre el caso 1, pero, ojo, siempre el caso 1. ¿Ya? Entonces, esto es algo adicional. Yo les recomendaría agarrar los de la norma boliviana, que está más sencillo. Los de la norma norteamericana, mucho más complicados, ¿no? Eso es. ¿Alguna pregunta entonces? Entendí, ingeniero. Ya. Entonces yo voy a colocar así, ¿ya? 1225.003, ¿ya? Ponemos para edificios sensibles al viento. Sensibles, que sea muy flexible, ¿no? Muy flexible, que su valor de frecuencia sea un valor demasiado bajo, o tener, como les decía, relaciones de edificio, altura mucho mayor que a un lado menor del edificio. Ahí también casa así, ¿no? Pero siempre ponemos acá, caso 1, siempre, para X y para Y, como le llama la norma 225, ¿no? Pero la norma es SS7. Ya, hasta aquí el viento, ustedes tenían que poner en planilla, y todo esto con grafiquitas, para que ya con las grafiquitas podamos cargarlo al programa, al RAM o al SAP, al que usen ustedes, para que vean cómo se carga. Se carga usualmente por áreas tributarias, eso les voy a enseñar, ¿ya? Eso es. Vayamos ahora al caso de las cargas de granizo. Eso es lo que les quiero explicar ahora. Un poquito más de tiempo va a ser la clase, van a disculpar, no va a ser mucho, pero ya. Inciso A, inciso B. Cargas de granizo. Y el último vamos a hacer las de viento. Las de vivas, perdón. Haremos las de granizo ahora, que me interesa explicarles. Vamos aquí. B. Cargas de granizo. El granizo es un fenómeno natural que ocurre en países, sobre todo que tienen altura. No es tan frecuente tormentas de granizo en lugares llanos, ¿no? En lugares bajos. Usualmente en lugares bajos nórdicos, como en Estados Unidos, ahí lo que prima es la nieve. Entonces, aquí vamos a colocar, es usual en zonas de altura. Tal vez aquí pongámosle mayor, tal vez a unos 1000 metros sobre el nivel del mar, usualmente, ¿ya? Es lo usual. Así que en Bolivia, casi en todas las zonas, tenemos que verificar el famoso granizo. Entonces, esta carga, le voy a colocar acá, no tenemos contemplada en la ASC, un capítulo específico para poder calcular las cargas de granizo. Ante esta falencia, se recurre a una serie de literaturas para poder entender cómo es el tema de las cargas de granizo. Y les voy a mostrar, ¿ya? Les voy a mostrar. Aquí tengo una hojita MATCAD que ya la tengo lista. Simplemente quiero abrir el archivito donde tenemos esto, nuestra granizo. Ahí está. No es muy complicado, se van a dar cuenta al toque, ¿ya? Cualquier duda que tengan me tienen que preguntar ahora, por favor. Muy atentos, ¿sí? ¿Se puede ver la pantalla? Sí, Se ve. Ya. Ahora, el granizo en nuestro país, en ciudades como Cochabamba, Chuquisaca, La Paz, Oruro, Potosí, Tarija, y varias zonas también del oriente boliviano que tienen no más altura, como les decía, es un fenómeno que es históricamente el más crítico y dañino contra sembradíos y contra estructuras construidas, techos sobre todo, de viviendas, galpones, como pueden ver acá. Es el fenómeno natural que más produce colapsos. Yo diría que más que el viento en algunas edificaciones, el problema es el granizo. El granizo, ¿ya?
Lo que pasa es que los calculistas no toman en cuenta el granizo. O sea, hay calculistas que agarran y tal vez han aprendido a calcular tinglados y solamente ven el tema del viento. Pero muchas veces el granizo es más crítico, debido a que la carga es diferente. Si se dan cuenta, no es como en nuestro caso que hemos visto que por el ángulo del techo no sale succión, sale una carga hacia afuera. El granizo siempre es una carga gravitacional hacia abajo, es un peso. Es el peso del agua, en este caso formado, en este caso hielo de diferentes tamaños. ¿Ya? ¿Qué es más denso? ¿Es el agua o estos elementos de hielo? ¿Qué es más denso? ¿Quién me puede ayudar con esto? ¿Cuál tiene más peso, diríamos, para el mismo volumen? ¿El agua normal o este hielo? El hielo. ¿El hielo? ¿Seguro? El agua normal, ingeniero. El agua normal, ¿no ve? Porque el hielo depende de la densidad, es menos pesado. Se dice que el agua pesa usualmente 1 tonelada por metro cúbico, ¿verdad? Y el granizo, que es hielo, varía en función de su densidad. Puede pesar 500, 600, 700, 800 kilos por metro cúbico. Incluso hay colegas que van al extremo y dicen hasta 900, porque no sabemos realmente cómo va a venir esto históricamente y hay que hacer un estudio, ¿no? Y ser conservadores, ¿no? Es variable. Lo mismo ocurre con la nieve. Si bien los norteamericanos no tienen norma de granizo, sí tienen de nieve. Y la nieve es un fenómeno muy parecido, pero a la vez también diferente y tiene muchas particularidades, ¿no? Igualito allá en Estados Unidos ven que hay zonas diferentes en las cuales la nieve tiene diferentes densidades. Ahora la nieve tiene una cosa que es muy compleja, que con el tiempo se va compactando y va incrementando su densidad, a diferencia de lo que es el granizo. Allá en las zonas como por ejemplo Nueva York, Alaska, lo que pasa es que la nevada cae pues por temporada, ¿no? Y son semanas y meses que tenemos nieve. Entonces la nieve se va compactando, se va consolidando, no descongela. Entonces va aumentando su carga. Mientras que en el tema del granizo, que es en zonas, si bien de altura, es un fenómeno que dura poco tiempo y que usualmente a las pocas horas ya se va descongelando, se convierte en agua, ¿verdad? Es lo que pasa. Muy bien. Ahora, como no hay norma, hay dos propuestas. Una un poquito más burda que la otra. La propuesta del ingeniero Zambrana es agarrar, dice, una gráfica que se ha encontrado en el internet, en la literatura, y que toma en cuenta algunas literaturas antiguas, incluso aquí, ahí, fíjense, está para Estados Unidos y Canadá, y que toma unas gráficas bien, se quiere, estudiadas con unos puntitos que más o menos quieren trazar un comportamiento histórico. Tenemos para Austria, para Inglaterra, para Francia, algunas zonas altas, para Canadá, Estados Unidos, algunas zonas altas, para Rumania, para Alemania y la Unión Soviética. Eso es lo que se ha encontrado, ¿ya? Cada uno tiene una gráfica diferente. Entonces, la propuesta del ingeniero es agarrar como un envolvente que se parezca más o menos a las gráficas y coger este valor. Y dice lo siguiente, ¿ya? En el eje horizontal tenemos el ángulo del techo. Aquí dice alfa, no es tita, ¿no? Como tenemos en nuestra norma de viento, aquí es alfa, pero es lo mismo, ¿ya? De 0 hasta 70 grados, aquí tenemos la gráfica, ¿ya? La propuesta es usar la gráfica con color verde, por si acaso, que sería como para Bolivia. ¿Algún respaldo de esto? No tenemos. O sea, eso es como una medición, digamos, que tengamos de esto, no tenemos. No hay ensayos de esto en techos, pues se deberían poder medir. ¿Por qué? Para ángulos, si se fijan, mayores a 60, según esta propuesta, prácticamente la carga de viento de granizo es 0, porque aquí en el eje vertical hay un coeficiente C sub S, que quiere más o menos modelar o parecerse el coeficiente C sub P del viento, que es como el coeficiente de presión del viento. Aquí sería el coeficiente de presión o de carga de granizo. Mientras más alto sea, en este caso 1, será como el peso al 100% de todo el granizo. Y si es 0, sería como 0, como que no hay ninguna incidencia en la estructura. Entonces, la propuesta es 60 grados para arriba, el granizo no se queda en el techo, sino que escurre y se cae, ¿ya? Y así, depende del ángulo, que la carga de granizo va a ir aumentando, mientras menos sea el ángulo del techo. Eso es obvio, ¿no ve?
en zonas entonces no ricas, donde hay hasta nieve por temporadas, pues que el techo es bastante inclinado, tiene alto pendiente, para que la nieve pueda escurrir. Aquí la idea es la misma. La idea es, si hay zonas críticas a granizo, hacer una buena pendiente. Usualmente eso no ocurre. Usualmente los techos son como lo que les hemos dicho ahora este ejercicio, son techos más o menos de entre 20 y 30 grados, 10, 20, 30 grados. Entonces, realmente el granizo tiene una carga bastante incidente en esos techos. ¿Ya? ¿Cuál sería la fórmula de esta recta? Aquí está. Dice, si alfa va entre 0 y 15 grados, C sub S vale 1. Sería esta horizontal que está aquí, ¿verdad? Sería esta. Si el ángulo varía entre 15 y 60 grados, vale esta fórmula, que sería esta zeta inclinada. Es la cuestión de una zeta, que está en función del ángulo alfa. Y si el ángulo alfa vale mayor que 60 grados, directamente el valor de CS vale 0. C sube ese factor de corrección por pendiente de la cubierta. Así se llama, ¿ya? Ahora, ¿cuál es la ecuación de carga de granizo? Déjenme hacerlo un poquito más grande. Esta ecuación es muy lógica, si se dan cuenta, ¿ya? Si elimina el valor de C sub S, si solo nos concentramos, jóvenes y señoritas, en ver este parámetro que está acá, ¿qué es? Es el peso del granizo en el terreno. Digamos que estamos en el terreno, graniza, y lo que podemos hacer es lo siguiente. Agarramos y medimos el espesor de este granizo, lo voy a medir en metros, este espesor, y voy a también sacar una muestra de ese granizo y le voy a medir su peso específico. Aquí tenemos kilogramo fuerza seguramente sobre metro cúbico, ¿se entiende? Entonces me va a dar una fuerza definitiva a multiplicar en kilogramo fuerza entre metro cuadrado, ¿se entiende? Si manejamos en unidades de 6 sería esto en newton metro cúbico, pero es indiferente, ¿no? Ahí está. Esa sería la carga que existe en un piso, en el terreno, ¿verdad? Ahora, en un techo, como existe pendiente, es de lógica pensar que el granizo va a escurrir. Esto toma en cuenta o corrige por la pendiente de la cubierta, como aquí indica. Pendientes más grandes, menos carga, valores de CS más pequeñitos. Pendientes bien bajitas, CS igual a 1, es como en el piso. Es muy lógico, ¿no? Muy lógico. En el tema de esta propuesta, así nomás es, no hay donde perderse. Ahora, para la propuesta, dice, siendo conservadores, yo no comparto mucho esta carga, me parece demasiado grande, pero siendo conservadores, la propuesta del ingeniero es tomar 900 kilos metro cúbico de gama. El espesor es variable. Deberíamos tener un mapa de granizo según la región. Eso habría que ser un mapa. Este mapa debería tomar en cuenta periodo de retorno, por lo menos para unos 50 años, ¿no? Mínimamente unos 50 años. Así debería ser, ¿no? Entonces ustedes, a ver, les pregunto, ¿cuánto creen que sea el espesor del granizo? ¿Cuánto creen ustedes que pueda caer en 50 años, valor crítico, en el piso? ¿Cuánto sería? ¿Cuánto creen ustedes? Bueno, De 35 a 50 centímetros más o menos. mucho. No creo, che. No creo, eso sería una catástrofe. Yo creo entre 15 centímetros hasta 20, exagerado. 35, 50, no hay techo que aguanta, ahí todo se caería, pues, ¿no? Y eso, hasta un edificio puede colapsar lo que sería la azotea. A ver, multiplicaremos, a ver, como dice compañero, 0,50 por 900, ¿cuánto es esto? 850 kilos fuerza metro cúbico. Una azotea se diseña para que aguante, pues, 200 kilos, 250, ¿no ve? Imagínate, habría colapso estructural y eso no ocurre. Ah, de que se puede acumular, evidentemente, se acumula, pues, claro, acá fíjate, claro, se acumula, es que esto estaba aquí en la vía y esto lo han ido, los autos y los equipos que han ido limpiando, ha ido acumulando un extremo. Aquí hay 50, pues porque se ha movido. Si tú mires en el terreno, si una granizada, creo que nadie se debería ir, ¿no? al campo y ver en llano cuánto cae, pero más o menos entre 15, 10, 15, hasta 20 yo me animaría, pero máximo, ¿no? A tomar en cuenta. Te he hecho un ejemplito acá. Un ejemplito, entonces un ejemplito queda. Gama 900, un espesor de 15, un techo que tenga un ancho de 20 metros, una altura de hasta la cumbrera de 1 metro,
un ángulo de techo de 5.71 grados, un techo bastante bajito, ¿no ve? Y el valor de Q, CS en este caso manualmente lo he puesto para 5 grados, me fijo en la tabla o en la ecuación, vale 1 CS, y le va a tocar nomás aguantar 135 kilogramos fuerza por metro cuadrado. O si quieres, 1,32 kilómetros por metro cuadrado. Un valor grande es esto, gigante. Aunque no crean, para un techo de calamina con lámina metálica, esto es crítico, muy crítico, ¿sí? Si comparamos con el viento, fíjate vos, esto es 1.32, sería 1324 newton metro cuadrado, 1324. Comparemos pues, 1324 contra, fíjate, 400, 400, 500. El doble, ¿no ve? El doble es, pues. Entonces realmente es crítico el techo, la carga de granizo. Y fíjate, si yo tomaría en cuenta el valor grande, en el techo, que sería succión, el valor de 500, si yo lo comparo, o sea, para que se tenga en cuenta, a la vez hay granizada y también hay viento, a la vez, que puede hacer caso, ¿no ve? Este valor iría a restar de este otro valor, de 1324. ¿Te das cuenta? Es por eso que para lo que es granizo, yo lo combinaría con el valor de 88.95, porque le va a restar menos. Va a ser el caso más crítico, es decir, todo el granizo contra apenas el viento en ráfaga más pequeñito que puede haber. ¿Te das cuenta? Entonces yo haría así. Pero no necesariamente el valor más grande numérico es el más crítico. Depende. Es bueno, veamos combinaciones de carga, les voy a explicar pero muy bien, ¿ya? Ahí acabaría, sería muy sencillo, ¿no? Pero a mí me parece que le falta mucho cosas esta propuesta, muy básica, muy sencilla, pero a nada es algo que uno puede asumir, por lo menos para no equivocarse y no colocarle carga de granizo, ¿no? Pero ahí viene la otra propuesta del ingeniero Putman de Chuquisaca, que hace algo un poquito más, si quiere, criterioso. Él se basa en las cargas de nieve de la ASC 7 y análogamente hace una suerte de, si quiere, homologación a granizo. A ver, les voy a explicar. Este PDF, que es un PDF de unas 20, 30 hojitas, igual se los voy a pasar en el grupo, no se preocupen. Toma en cuenta todo, dice nieve, granizo, hielo, viento sobre cubiertas. ¿Ya? Aquí lo novedoso y lo que hay que tomar en cuenta es el granizo, nada más. Entonces, dice que ni bien sea granizo o nieve, no importa, igual hay que tomarlo en cuenta como si fuese una carga de nieve de base, dice. Y lo que él tiene es una gráfica, y qué macana que no está acá. La voy a buscar para la clase siguiente, ustedes la van a ver. Hay una gráfica de Bolivia con zonas. Aquí se puede ver un poquito. Se puede ver un poquito. Una grafiquita que tiene esto, con color amarillo, naranja y rojo. Zona 1, zona 2, zona 3. En la zona más crítica es la zona esta del altiplano, es la zona, en este caso, a medio amarillo o a naranja, que es la zona que tiene más carga. Cochabamba estaría en la zona 2, si mal no me acuerdo. Zona 2 es una zona con carga intermedia, pero es nieve, por si acaso, nieve, ¿no? 90 kilos por metro cuadrado directamente, una carga directa. ¿Ya? Yo le he puesto nomás el tema del espesor por ponerle, ¿ya? Pero aquí está ya con la gráfica de nieve, repito. Ahora, dentro de la metodología de este ingeniero, dice, ahora para hacer equivaler nieve con granizo, hay unos factores. Hay un factor, por ejemplo, caso G, que sería el factor de corrección o de cambio de nieve a granizo. Ese factor para la zona esta de Cochabamba la define como un valor de 2.5. Entonces, directamente, nieve multiplicado por el factor nos sale 225 kilos por metro cuadrado. Y si comparamos, mucho más grande que el valor que dice el colega Zambrano, pero de lejos, ¿no? Ahora, los parámetros, los valores históricos que tienen esta gráfica de nieve, yo no sé. Yo en lo particular he preguntado a mis papás incluso si alguna vez en su vida han visto nieve en Cochabamba, en el centro de Cochabamba. Que se acuerden, me han dicho una vez, pero no era, digamos, era algo muy, muy ligero. No era algo pesado. Pero bueno, habría que ver el tema de los datos. Ya, habría que ver el tema de los datos. Es un poco discutible esto, ojo. Y también este factor de equivalencia, como lo saca, no explica. Pero ahí está. Lo interesante de la propuesta no es esto, es lo que viene a continuación. Y tiene mucho criterio con el tema de las cargas de nieve. Y dice lo siguiente,
No es lo mismo una cubierta plana que una cubierta inclinada. Ahorita en el ejemplo que hemos checado con ustedes hay una cubierta inclinada, ¿no ve? Tiene estas aguas, las caídas. Acá lo mismo, dice, para una cubierta plana, que puede ser, por ejemplo, una losa, una azotea de edificio, teóricamente una cubierta plana es una cubierta con un ángulo menor a 10 grados, ojo. Entonces se mantiene, ¿no? Y dice, ahora, con este valor de QG, que sería la carga de granizo equivalente, pero en el piso, venimos y lo llevamos a la cubierta. Si la cubierta es plana, se lo multiplica por un factor de acumulación, se llama K sub A. Para la cubierta plana vale 1, o sea que es lo mismo que el valor de Q sub G, la carga de granizo de base, es igual que la carga en el techo, no cambia, y se queda con el 2.25. Ahora, si el ángulo es mayor que 10 grados, vale decir, tenemos ya una cubierta con una inclinación, va a cambiar, pero antes de eso, ya tiene otro detalle. Usualmente se usan parapetos en los techos con acceso. Entonces, por ejemplo, va a una azotea de un edificio, siempre hay parapeto, si no la gente se podría caer, ¿no? ¿Qué es un parapeto? Es un elemento usualmente de ladrillo o de hormigón, que tiene como una altura aproximadamente de 1 metro, 1.20 metros, para hacer como de límite para que los que puedan entrar al techo no se caigan, ¿no? Sea como un bordillo. También a veces lo hacen de manera estética para tapar el techo que existe ahí, pero digamos que una azotea es plana, es solamente para que tengan acceso, ¿verdad? Eso es importante, pero lo malo de los parapetos es que generan zonas de acumulación. Históricamente se ha visto, por ejemplo, cuando hay tormentas de nieve en Estados Unidos, de que la nieve recién va cayendo de manera horizontal, viene pues, con un poco de viento, y se acumula, donde hay obstrucciones se acumula la nieve, de manera medio triangulares, pero para fines de cálculo se considera una carga uniforme, como está acá. Entonces, zonas de parapeto hasta una distancia de 1.5 veces la altura del parapeto se considera un coeficiente más grande, se llama K sub A1, y de ahí adelante el KA queda del anterior paso. Entonces, para zonas con parapeto, ya tenemos. El KA sigue siendo 1, pero KA1 vale ahora 1.5, o sea, vale un 50% más de la carga de granizo para esas zonas. No sé cómo el ingeniero lo ha hecho la equivalencia de nieve con granizo para formar esta acumulación, pero tiene lógica, porque cuando hay una granizada también puede venir el viento y se puede acumular, pues tiene más lógica. Entonces aquí la carga incrementa un 50% más. Ahora, lo que me interesa de la propuesta, carga en techo inclinado. Y se fijan, la carga es gravitacional. Pero por el ángulo del techo, aquí el ángulo alfa también otra vez, hay que corregir el valor de K sub A, tal como decía el colega Zambrana. Pues en este caso, tiene más detalles. Tiene para ángulo de menor que 15, de 15 a 30, y así va calculando. Desde 1 hasta lo que sería 0 para ángulo de 60 grados, que ahí coincide con la propuesta anterior que hacía el otro colega, ¿verdad? Ya tenemos valores definidos. No hay que hacer ningún cálculo con ecuación ni con la gráfica. Aquí es automático. Si tengo un valor de ángulo intermedio, hay que interpolar. ¿Sí? Por ejemplo, para un ángulo de, como decíamos en el ejemplo anterior, de 5,71, K es 1, y por tanto el Q va a valer el mismo Q que el Q en este caso de la base. Ahora, para cubierta dos aguas ya cambia un poquito, que pueden ser simétricas o no, dice. Para dos aguas, esto es interesante que leerlo así, ¿ya? Dice, se cargarán ambos lados como una cubierta inclinada, planas al 100%, o sea, todo cargado. Caso número 2 dice, se carga un lado al 100% y el otro al 50%. En asimétricas, en ambos casos hay que usar el cargado de, digamos, izquierda a derecha y derecha a izquierda. Y un tercer subcaso que dice, se carga al 100% solo un lado y el otro se descarga. Esto es sumamente importante y ocurre en la realidad. En la carga de nieve, en ASC, toma en cuenta esto. Porque puede ser el caso de que por la nevada y por el viento, la nieve se acumule solo en un lado. Y parece que es algo utópico y lógico. Déjenme ver si aquí tengo nieve. Creo que tengo nieve por aquí. Podemos hacer una fotito. Porque no tengo nieve. Qué bacán. Voy a buscar una fotito para mostrarles. Es increíble cómo pasa en la realidad eso. De que por el viento solo un lado se acumula. Uno me dirá, pero ingeniero, no está crítico. O sea, podría pensar más crítico que esto, no creo que sea, ¿no? O sea, decir, por ejemplo, para un techo como este,
Lo voy a replicar. Es más crítico cargarle todo al 100%, todo al 100% la carga del granizo o de la nieve, ¿verdad? Pues no. Hay casos, hay elementos estructurales dentro de la cercha que va a formar parte de la estructura esta, que pueden ser solicitados de una manera más crítica si solamente se carga un lado. Para este caso pueden ser, no sé, que la armadura o la barra, digamos que tengo este tipo de cercha, puede ser que esta barra que está aquí esté más cargada para esta condición que para esta condición. Entonces, realmente hay que hacer esas combinaciones. Un lado cargado, uno descargado, sería el caso 3, y el caso 2, 150, ponerle 100, aquí 50%. Y si es asimétrico el techo, hay que ser invertido. Serían 6 casos si fuese asimétrico. ¿Se dan cuenta? Así hay que hacer. Esto es excelente y muy bien planteado por el ingeniero. Ahora, otro caso que es interesante y que también es muy práctico. La mayoría de las viviendas con techo tiene canaletas. ¿Para qué es una canaleta? Para acumular el agua de lluvia y llevar unas bajantes. Es para evitar que la gente que esté por debajo caminando se moje con el agua del techo, ¿verdad? Es para direccionar todo el agua de la cubierta, llevar a un alcantarillado pluvial, o llevar, eso sí debería ser, pero solamente lo que hacemos en Bolivia es llevar al alcantarillado sanitario, o por lo menos llevarlo a un solo lugar, a un pasto o a un patio para que se pueda desaguar. Así debería ser, ¿verdad? Lo que pasa es que las canaletas son elementos críticos en nieve y granizo. ¿Por qué? Porque si bien el agua puede escurrir, esta canaleta con el hielo se puede trancar, y en vez de que nos ayude a desfogar el granizo, va a ser una tranca natural y va a hacer que el granizo se vaya acumulando. Entonces, tiene mucha lógica, está muy bien eso de la norma de este ingeniero, de su propuesta. Aquí el granizo se puede acumular, así de esta manera. Entonces, aquí la sobrecarga es mucho mayor en este borde, si quieres, del alero del techo. Y esto marca la diferencia al hacer un análisis y diseño en algunos elementos. Entonces, aquí tenemos otra vez K1 que aparece, y aquí sería K2. Los valores de K1 y K2 están en función de la relación B tercios y 2 tercios de B, del ancho de la caída, y van variando desde 1 hasta 1,50, fíjate. O sea que va a crecer el K1. Y el K2 también aquí debajo debería estar. También debería estar. No sé si lo he copiado a la derecha. A ver, aquí está así. Y K2 de 0,90 a 0,30. ¿Sí? Para mi ejemplo, valía lo mismo. Para mi ejemplo, era un ángulo chiquito de 5 grados. Ahí no había variación, diríamos. Pero cuando tenemos ángulos ya de 20 y 30 grados, ya es diferente, ¿no? Eso es. Ahora, la misma recomendación de estados de carga dice, para dos aguas, simétricas o no, caso 1 es todo cargado al 100%. Caso 2, 150. Si es asimétrico, hay que hacerlo a ambos lados. Caso 3, 100, 0. ¿Se dan cuenta? Entonces, eso está muy, muy criterioso por parte del ingeniero. ¿Ya? Ahora, explicado esto y entendido, yo considero que ambas propuestas no están bien, que tienen que considerarse como una intermedia, es lo que yo propongo. Y yo digo, me encanta la parte esta del ingeniero Putnam, que pone todos los estados de carga, pone el parapet, me encanta, está fantástico. Pero su cálculo de carga me parece muy exagerado. O sea, de hecho, el 90, como aparecerá acá, no hay datos históricos, y el valor de KG también sin respaldo, pero que da valores bien grandes. Comparen 225 contra 135, realmente casi el doble, ¿no? Entonces, en base a esto, yo considero que la propuesta más correcta debería ser esta. Es tomar en cuenta la ecuación de cálculo de esta parte que está aquí arriba, no tomar en cuenta, sino tomar en cuenta solo el espesor y el gamma de 900 que decía el ingeniero Zambrano. Con esto aplicar la ecuación de la carga de nieve de piso de base, no de esta gráfica de esta norma, sino solamente gamma por el espesor. Ahora, la clave está aquí en el espesor. La clave está en el espesor. ¿Qué valor vamos a tomar en cuenta? Ahí está la clave del éxito, ¿verdad? Yo considero que para zonas como Cochabamba, Chuquisaca, Tarija, zonas, digamos, intermedias en altura, 15 centímetros está bien. No es un valor
ni pequeño ni exagerado, es un valor me parece adecuado. Además que con los 900 kilos por metro cúbico, que es un valor un poquito exagerado a mi juicio, estaríamos un poquito cubriendo, ¿no? Alguien quiere tomar 20, fantástico, yo tomo 15. Para lo que es La Paz, Oruro, Potosí, yo tomo 20, pero para lo que es, en este caso, zonas intermedias, los valles, 15 centímetros. Con esto encuentro una carga de piso de base de 135 kilos por metro cúbico. Y a esto le aplico todos los temas de, por ejemplo, factor de acumulación para cubiertas planas, con parapeto, inclinada y con canaleta, que es excelente esta propuesta que se ha hecho. Yo tomo en cuenta un mix de los dos, la cuestión de cálculo de la carga de granizo de piso, pero todos los estados de carga y casas especiales para lo que serían cubiertas planas, inclinadas, de la otra norma, la otra propuesta que se ha hecho. ¿Se entiende? Entonces, yo quisiese que hagan de esta manera. Como no es norma, no los puedo obligar a hacer. Pero mi misión como docente es que ustedes también hagan pues el cálculo con granizo. Lo que no se vale es no hacer granizo. Lo que no se vale es agarrar un techo cualquiera y decir, no calculo solo con el viento, porque es un riesgo. Y yo les digo con seguridad que lo que va a pasar es esto va a ocurrir. Y esto, queridos estudiantes, ha conllevado la vida de, si mal no me acuerdo, eran 6 o 7 estudiantes de colegio. Es lo que no debería pasar nunca, jamás, ¿verdad? Entonces, en un colegio hay que darle la seguridad y todas las estructuras que se construyen en un colegio deben estar súper calculadas con un factor de importancia elevado y no debería pasar esto. Esto pasa no por un error de cálculo estructural o de diseño, pasa por no considerar una carga, en este caso la carga de granizo. Para esto yo les sugiero y les voy a pedir, digamos, los cálculos que hagamos conmigo, que vayamos con esta propuesta, digamos, la propuesta que yo planteo, que sería el cálculo de la carga de nieve en función del espesor y el gamma, y las alternancias en cuanto a las cargas, tomando en cuenta techo plano con parapeto inclinado y con canaleta. Eso sería. ¿Sí? Así lo vamos a hacer conmigo, de esta manera. ¿Ya? Para que se entienda mejor, esta planilla de MatCat yo les voy a pasar tal como está. Quiero que ustedes la hurguen, la muevan, métanle otros ángulos y vayan viendo para entender cómo funciona. Repito, la carga es siempre gravitacional. Eso no hay que perderlo de vista. Es hacia abajo. Es para nuestro cálculo. Lo que quiero para la siguiente clase es que ustedes le metan estas condiciones, que le metan este angulito, este ángulo de techo, tita que hemos hallado de 15.56. Las condiciones están acá, que eso lo metan a lo que sería esta planilla. Encuentren las cargas de granizo para el techo que estamos haciendo. ¿Se entiende? ¿Alguna pregunta que tengan o duda de esto? Ya, esta planilla yo se los voy a facilitar. Quiero que la vayan hurgando y vayan viendo. ¿Sí? Ya, entonces yo les voy a pasar y háganlo por favor con la propuesta que yo estoy haciendo, con la propuesta intermedia. ¿Ya? Muy bien, entonces quedamos acá, estudiantes, les agradezco mucho. Nos vemos el día miércoles, por favor. Yo voy a subir la grabación ahora y esta planilla más para que lo tengan y la puedan trabajar para la clase del día miércoles. Muy bien, entonces quedamos acá. Muchísimas gracias. Hasta miércoles, ingeniero. Gracias. Hasta luego, Inge. Gracias. Hasta luego. Gracias.